Listo. Bueno, pues muy buenos días una vez más a este taller por parte de Pinar del Bosque y a nombre de Ricardo Ballesteros, pues les damos la bienvenida a este taller familiar para apoyo de ustedes. Y bueno, hoy nos acompaña un miembro del staff, ella es la psicóloga Jacqueline Catalán Roldán. Y les platico de ella. Ella es egresada de la licenciatura en Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con posgrado a nivel maestría en psicoterapia, donde se ha enfocado en el trabajo grupal, familiar e individual de distintos trastornos mentales. Cuenta con un diplomado en terapia cognitivo-conductual, diplomado en psicología forense y actualmente se desarrolla como psicóloga clínica en la atención y tratamiento de las adicciones. Y en su trayectoria se destaca la atención a víctimas en la Fiscalía del Estado de Morelos, la atención a personas con trastornos de neurodesarrollo y la orientación a padres de niños y adolescentes con problemas de conducta. Pues bueno, el día de hoy ella nos va a compartir el tema la relación entre límites y adicciones. Y pues bueno, creo que es un tema importante e interesante para nosotras las familias que estamos trabajando en esta rehabilitación y en el proceso de nuestros familiares en adicciones. Muy bien, Jackie, pues adelante, son todos tuyos. Gracias, Marta. Pues buenos días a todos. Gracias por la presentación, Martita. Un gusto y poder presentar este taller, esta plática el día de hoy para ustedes, pues esperando que sea de su interés y que, como decía Marta, sume, ¿no?, a esta parte de la información que es importante para poder tratar a nuestro familiar, ¿no?, que pasa por este problema de las adicciones. Algunos de ustedes, bueno, ya los conozco y otros no, así que un gusto. Pero bueno, vamos a iniciar sin más preámbulo. Efectivamente, como comentaba Marta, un tema bastante importante, diría yo, no solo en el tratamiento de las adicciones, sino también en el terreno de la prevención de las adicciones, ¿no? Se habla mucho de los límites, es un tema bastante recurrente en consulta, ¿no?, en especial trabajando en orientación a familias que tienen o pasan por este problema con las adicciones. Y pues bueno, es un tema clave, diría yo, destacado en consulta familiar. De lo que más llego a escuchar es la parte de, ya aquí he intentado ponerle límites, pero por alguna u otra razón mi familiar, llámese mi hijo, mi esposo, mi pareja, pues no los acata, ¿no? O a lo mejor no sé la manera en cómo llegarle, pero en resumen es, no le puedo poner un límite, ¿no? Y ahí es donde viene un poco la incógnita del no solo cómo ponerlo, sino el qué me está imposibilitando poder, ¿no?, acceder a poner este límite. Entonces, por un lado. Por el otro, algo también bastante recurrente en consulta, suelo escuchar la parte de no solo no puedo ponerle un límite al otro, sino que no puedo ponerme un límite a mí mismo. Ajá. Por ejemplo, en las patologías como hablamos de codependencia, pues evidentemente no logro diferenciar entre lo que es la necesidad del otro y mi propia necesidad. Les pongo un ejemplo. Algunos me decían, es que Jackie, pues la verdad es que mi familiar sale 3, 4 de la mañana y yo sabiendo que me puedo exponer a un peligro, yo voy y lo rescato, ¿no? Porque no hay una separación de las necesidades del otro con las mías y entonces se pierde, ¿no? O es difuso este límite en donde yo me pongo en riesgo, pues mi salud mental y mi salud física también, ¿no? Entonces ahí es donde reside muchas veces la parte del no puedo ponerme un límite. Y entonces, bueno, habría que en esta plática familiar, a mí me gustaría quizás transmitirles las principales, como vamos a llamarle, factores o elementos que nos llevan muchas veces a que nos cueste tanto poner un límite, ¿no? Es bien curioso que este tema o este elemento de los límites aparece no solamente cuando nuestro familiar ya está en las adicciones. La verdad es que cuando hacemos un historial clínico donde vemos la vida personal, familiar del paciente,
La verdad es que en la parte de los límites pareciera que desde antes siempre hubo una dificultad. Y esto que empieza a crear en los padres, pues bueno, empiezan a aparecer cuestiones como de impotencia o de sentirme fracasado en mi rol de padre o madre porque no pude establecer un límite, ¿no? Entonces, pareciera que es algo bastante, pues bastante visto en el historial de las personas que tienen problemas con adicciones. Bueno, ya lo iremos desarrollando un poquito más adelante. Me gustaría que para iniciar esta pequeña charla, esta plática, que pudiéramos ver un pequeño cortometraje que creo que no dice nada, o sea, no es algo auditivo, pero sí a nivel gráfico, a nivel visual, creo que nos puede dejar mucho, dura 5 minutos y creo que nos puede abrir el panorama sobre hacia qué vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Lo voy a poner. ¿Sí les aparece, Marta? No. ¿No? Ok. No sé si quieras compartir directamente desde YouTube. Ya está. ¿Ya les aparece? Ya, ahora sí ya. Sí. Ok. Está buenísimo. Esmeralda.
Ok, bueno, ¿sí me escuchan? Sí, sí, sí. Sí se me escucha. Ah, ok, perfecto. Pues bueno, como les decía, un video creo yo que bastante ilustrativo de lo que nos puede ¿no? enseñar es como este proceso que va a tener el límite en nuestras vidas y el por qué es tan importante, ¿no? Entonces me gustaría abrir con este pequeño cortometraje la reflexión y que al final pues de la plática ustedes me pudieran comentar qué fue lo que nos generó, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, estábamos hablando de esta cuestión de, pues justamente del proceso del límite, ¿no? Y tal y como vimos en el video, esta parte metafórica del cordón umbilical seguramente lo hemos venido escuchando, ¿no? Es como cuando alguien depende totalmente, en este caso casi siempre se le adjudica la figura materna, aunque no necesariamente. Cuando esta figura materna tiende a resolvernos todo, pues es muy común o muy popular que se diga bueno, que hay la necesidad de cortar ese cordón umbilical. La realidad es que en la vida ese cordón umbilical pues es algo, viene a ser algo simbólico, ¿no? Y entonces los límites, si bien no los podemos ver, no siempre se pueden ver como algo concreto, la realidad es que el límite viene a ser una cuestión psicológica, una cuestión que se va formando a lo largo de la vida. Entonces, el día de hoy vamos a entender que este límite va a ser esa frontera psicológica, que me va a permitir a mí salvaguardar mi espacio físico y emocional. ¿Para qué? ¿Para qué desarrollar entonces un límite? Y un poco hacia allá va la reflexión del video, es por aprender a poner un límite desde el primer día en que yo vengo a este mundo, es un poco aprender a diferenciarme del otro, para conseguir la parte de la autonomía, para conseguir una independencia y principalmente para conseguir una identidad. Es decir, yo ya no soy una extensión de mi padre o mi madre, ¿sí? Yo soy un ser individual. Entonces, es muy común de repente escuchar la parte del, es que si él no está bien, yo no estoy bien. ¿Qué nos habla eso? Que bueno, que no se ha dado esta separación o esta individuación, vamos a llamarlo así, en donde yo me reconozco como un ser independiente al otro, ¿no? Entonces, cuando hablamos del proceso del límite, ¿no? Lo que hoy yo les quiero transmitir es que es algo necesario para el crecimiento, para el crecimiento no solo para un otro o para un alguien, sino para mí mismo, ¿sale? Y bueno, ¿qué voy a aprender con el límite, no? Hacia qué propósito, con qué propósito yo voy a empezar a establecer un límite. En este caso, pues lo estaríamos dirigiendo hacia mi familiar que está con adicción. Pues bueno, principalmente el límite, como ya les venía yo explicando, nos va a ayudar a reconocer que hay un otro. Aunque esto pareciera una cuestión bastante obvia, si uno pensaría, bueno, es evidente que yo me voy a distinguir de los demás, yo soy un ser aparte. Sin embargo, la realidad es que psicológicamente esto es un proceso, no es algo que se da de la noche a la mañana. ¿Qué pasa con los niños? ¿No? Los niños creen que el mundo justamente gira a su alrededor o creen que su deseo siempre se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque no han aprendido a diferenciar un límite entre que mi necesidad es algo muy diferente a la necesidad del otro. Y eso es algo que el niño lo tiene que aprender. ¿A través de qué? Bueno, a través de esta separación. Como veíamos en el video, a través de ese corte del cordón umbilical. Y a lo que me refiero no es a la parte literal, ¿no? Sino a este corte emocional, a saber que yo soy un individuo diferente, ¿no? Y entonces, a través de esta separación, lo que voy a entender es mi deseo no siempre puede ser satisfecho. Y esto nos lleva
a la parte número 2, que reconozco que vivo en un mundo con reglas. Ajá. Es decir, yo niño, yo adolescente, tengo que aprender que allá afuera mi deseo no siempre va a ser satisfecho. Ajá. ¿Qué va a pasar? Esto me rememora mucho a la parte de, no sé si conozcan las casas de los espejos, ¿no? En donde muchas veces no estoy reconociendo que hay algo que me va a limitar, ¿no? Y entonces, hasta en el momento en el que entro a la casa y ¡pum!, me doy el golpe, obviamente no es agradable. Los golpes, pues obviamente son dolorosos, es frustrante, pero ¿qué me está diciendo el límite? El límite me está diciendo que yo soy finito, ajá, que mi deseo o mi satisfacción, mi placer inmediato, no siempre tiene que ser pues satisfecho, no del todo. ¿Por qué? Porque afuera hay un mundo con reglas, ajá. Es decir, afuera, tarde o temprano, si yo no lo aprendí en casa, tarde o temprano afuera voy a entender que hay límites. Y desafortunadamente afuera, pues los límites se aprenden de manera muy distinta a como se tendrían que haber aprendido en casa, ¿no? Ok. Y bueno, de la mano de esto que ya venía explicando, rememorémonos nuevamente a la parte de los niños, que es cuando se empieza a construir esta cuestión del límite. Pues con el límite voy a aprender a que mi deseo no es omnipotente. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que entiendo que yo como ser humano soy finito, es decir, que voy a tener esta parte de, pues finalmente de un límite. O sea, va a haber algo contra lo que voy a poder o con lo que choco, ¿no? Allá afuera en el mundo real. Y les decía yo, rememorémonos a los niños. ¿Qué pasa? El berrinche, el famoso berrinche que los niños hacen, no es más que darle un sentido a ese límite, ¿no? Evidentemente, si yo niño quiero un juguete, o quiero todo el día estar en brazos de papá o de mamá, tarde o temprano va a haber algo que me diga no, o no es posible que eso pase. Y entonces, pues en los niños, la mayor, pues la mayor muestra de que el límite puede ser frustrante, pues es el berrinche, ¿no? Esto se entiende en los niños. El problema es que pasa cuando uno tiene 20, 30, 40 años. Si yo no he interiorizado, si yo no he hecho el límite como parte mío, si yo no me he aprendido a independizarme, pues ¿qué creen que va a pasar? Que obviamente tenemos adultos muy frustrados, ajá. Adultos que no saben hasta dónde llega o hasta dónde podemos llegar para no lastimarnos a nosotros y a los demás, ¿no? Y entonces por ahí va un poco la parte de la adicción. También con el límite no solo es algo malo, no es solo algo que me pueda crear frustración o enojo. El límite evidentemente puede ser algo bueno, algo positivo, o esa es la idea, ¿no? Lo decía yo al inicio con la parte del video. Sí, la parte de cortar, de independizarme puede ser frustrante, ¿no? Sin embargo, vamos a verlo como algo necesario. ¿Necesario para qué? Pues para en algún momento crecer, ajá, para en algún momento aprender a autocuidarme, ¿no? Y entonces, bueno, con el límite, la parte positiva es que siento que alguien me protege. Imagínense que ustedes llegan a una ciudad, ¿no? A un país donde no conocen a nadie, no conocen las calles, no hablan el idioma. Pues obviamente uno se puede sentir perdido, ¿no? Se puede sentir como con esta angustia de, híjoles, ¿para dónde le doy? ¿No? ¿Para dónde puedo yo llegar al lugar al que quiero ir? Evidentemente, esto pasa en los niños, es un proceso que pasa en los niños y es algo que tienen que aprender. Entonces, es mucho más fácil sentir que alguien me protege, que alguien me cuida, obtener la tutela de alguien, porque esto me da contención, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo les decía, obviamente llega cierta edad en donde los padres tienen que empezar a soltar. Siempre he dicho que la parte de la crianza, pues es todo un arte, ¿no? No hay matemáticas, dicen por ahí, no hay manuales que te enseñen a cómo ser padres.
Sin embargo, es todo un arte en el sentido de que uno le va midiendo la parte de soltar y afloja, ¿no? Es un poco como el confiar en lo que yo te he enseñado, pues nada, confiar en esa parte de que vas a ejercer tu independencia de manera responsable. O uno esperaría eso. Por otro lado, el límite también va a organizar mi estilo de vida, ¿no? ¿Cómo son las personas que no han introyectado, que no han hecho propio el límite en su vida? Pues obviamente hay mucho caos. En la parte de las adicciones que puedo observar, que mi hijo no tiene ni siquiera horarios para levantarse, o mi pareja, ¿no? O mi hermano, o cualquier miembro de la familia que pase por la cuestión de las adicciones. Ajá. No solo eso, sino que empiezo a faltar al trabajo, empiezo a gastar todos mis ahorros, es decir, le doy prioridad al deseo. ¿Al deseo de qué? Pues de consumir, de vivir en placer, ¿sí? ¿Por qué? Porque no he interiorizado que la vida tiene un límite, que la vida tiene reglas y que obviamente si no dirijo, ¿no? mi vida con los límites, pues obviamente va a haber una cuestión de caos. Por otro lado, el límite también le va a ayudar a las personas o nos ayuda a las personas a descubrir mis frustraciones, ¿no? Ya les decía yo, obviamente que chocar contra ese cristal que no se ve, pues puede ser frustrante porque eso me está diciendo hasta aquí llegas, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar para la próxima? Para la próxima, pues ya voy a ir conociéndome, ¿no? Hasta dónde puedo yo llegar. Ajá. Y entonces, bueno, esto va hacia la parte de que el límite es algo educativo, es algo que los padres, ¿no? Tendríamos que ver como algo educativo. ¿Para qué? Para que el día de mañana mi hijo, mi hija sea autónomo en sus decisiones. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, algún comentario o me sigo? ¿Nadie? Bueno, ok. Entonces, bueno, vámonos a la parte del, como diría yo, como más importante de esta plática es, ¿qué nos está impidiendo, sí? Como familia poner un límite. Una de las cosas que más me he encontrado yo en consulta es la parte del egoísmo. Ajá. ¿El egoísmo en qué sentido? Muchas veces me he encontrado con padres o madres que no han querido ponerle un límite a sus hijos porque al permitirle todo, ajá, estos padres se sentían o se sienten más queridos. ¿Por ahí alguien quiere hablar? Escuché un ruido. ¿No? Ok, bueno, me sigo. Les explicaba yo, hay una cuestión de me autosatisfago, ajá, sin ver la necesidad de mi hijo. Les pongo un ejemplo. Recuerdo mucho en consulta un niño que me llevaron por ansiedad de separación, ¿no? La ansiedad de separación se da cuando los progenitores o bueno, cualquier cuidador se aleja del niño y entonces el niño empieza a generar una cuestión ahí de ansiedad. Un día terminando la consulta, observo que el niño llevaba sus cordones, sus agujetas desamarradas. Terminamos sesión y entonces veo que la mamá lo primero que hizo al verlo fue, ¿no? Bajarse y amarrarle las agujetas. Estamos hablando de un niño de 12 años, entonces me llamó bastante, ¿no? la atención este comportamiento y entonces lo retomé en consulta respecto a qué estaba pasando, ¿no? ¿Qué pasa que a nuestro hijo de 12 años, ajá, aún le seguimos amarrando las agujetas? Porque bueno, entenderíamos que ya es una edad donde pues, ¿no? El niño puede hacerlo solo, niño adolescente. Y entonces la mamá me decía, al principio sí, un poco desconcertada, ¿no? Un poco a veces como padres
pues sí nos cuesta también escuchar algunas observaciones de que a lo mejor estamos haciendo ciertos comportamientos que impiden que nuestro hijo pues alcance su independencia, ¿no? Entonces me decía, pues, ¿qué crees, Jackie? Lo que pasa es que cada vez que yo voy y le amarro las agujetas, pues hay una demostración de cariño. Y yo mamá, me siento muy necesitada, me siento útil, me siento importante, porque creo que mi hijo me necesita. Entonces, cada vez que yo voy y amarro las agujetas, pues mi hijo me da un abrazo, me dice te quiero mucho, ajá. Y entonces yo le hacía ver esta parte de, bueno, es un poco egoísta. ¿En qué sentido? En que estás pensando en tu autosatisfacción, en tu necesidad, ¿sí? A lo mejor tu necesidad de ser querido y reconocido en tu rol de padre, lo que está haciendo es que te lleva a que le impidas que tu hijo alcance una habilidad para la cual ya está listo. Ajá. Y el día de mañana, por ejemplo, no podremos ir a la secundaria a amarrarles nosotros el cordoncito porque no es sano para esta persona, ¿no? Y entonces en ese sentido es que hablo muchas veces del egoísmo, ¿sí? Que prefiero, o más bien estoy viendo mi propia necesidad y no en este caso la de la otra persona, ¿vale? Ese es uno de los tantos elementos que muchas veces nos lleva a no poder establecer un límite. Por otro lado está la parte del miedo. ¿A qué me refiero con el miedo? Pues muchas veces es el miedo a que mi hijo ejerza su propia independencia. Ajá. Evidentemente este miedo pasa en todas las etapas de la vida, ¿no? Dicen por ahí que a partir de que nacen los hijos uno jamás vuelve a dormir igual, ¿no? Porque hay una cuestión ahí de preocupación en cuanto a que uno ejerce así la paternidad, uno se siente guía, se siente que pues los niños están en tu tutela, ajá. Sin embargo, llega un punto en el que uno tiene que asumir el riesgo. Ajá. ¿En qué sentido? Hace rato yo les decía, bueno, la parte de la crianza de repente es un arte porque tienes que saber cuándo soltar y no hay manual que te diga, bueno, tu hijo, ¿no? Bueno, hay ahí algunas teorías que nos dicen que ya en la adolescencia, ¿no? Al inicio uno empieza ya a soltarlos más y los mismos niños van buscando también la propia independencia. Pero además de eso, la realidad es que cada niño es diferente. Entonces, ahí un poco yo lo que les sugeriría es analizar primero si sí tengo yo este miedo que me hace caer quizás en comportamientos de sobreprotección, donde lo que estoy haciendo es mandarle un mensaje a mi hijo de que es incapaz para cuidarse él solo. Y entonces, como tengo miedo de que haga las cosas mal, voy y lo hago por él. Y entonces, más bien aquí hay que sustituir el miedo por la confianza. Ajá. Pues un poco es la confianza de dejar que igual se equivoque hasta cierto punto, ¿no? Entonces, es un poco la parte de entiendo que te establecí límites y esperaría yo que te hagas responsables de ellos, ¿no? Eso es por otro lado. Y bueno, finalmente, algo que nos impide también poner muchas veces la parte de los límites es una cuestión de principios. He escuchado papás que me dicen, no, bueno, es que yo vine a la vida a dejar que pues, mis hijos crezcan y hagan lo que, pues que aprendan, ¿no? Conforme va pasando su vida. Entonces, estos padres sienten que al dejar a sus hijos desde pequeños es lo correcto. Ajá. Es como, bueno, pues tiene que aprender de la vida, aunque se caiga o aunque le duela. La idea no es mala, ¿no? O sea, la idea fundamental es, sí, efectivamente, en algún momento tu hijo tiene que ser autónomo, tiene que ser independiente. Sin embargo, muchas veces lo hacemos o lo soltamos antes de que estén listos. Ajá. Y entonces, por eso no pongo reglas, porque digo, no, pues él tiene que aprender, yo qué, ¿no? O sea, yo aquí no tengo labor. Y entonces vemos a veces, pues, niños o preadolescentes o adolescentes que caen en conductas de riesgo
en edades muy tempranas. ¿Por qué? Porque no hubo en casa quien les diera esta tutela y estos límites finalmente, ¿no? Y entonces, bueno, estamos viendo que hay 3 cosas que nos imposibilitan poner los límites, ¿no? Yo diría que entonces es importante que nosotros como papás el día de hoy planteemos la posibilidad, pues, de dejar nuestro egoísmo, ¿no? De dejar nuestros miedos y de replantearnos nuestros principios. Ajá. Y bueno, ya para cerrar un poco con esta parte, o sea, ya empezar a ligar el contenido de sí, los límites, ¿no? Ya entendí que son importantes y quizás cuál es mi dificultad personal del por qué no estoy pudiendo ponerlos. Es un poco qué pasa con mi familiar que no los ha introyectado, que no ha interiorizado que el mundo tiene límites. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, el punto número 1 es que quienes no recibieron límites claros puede que no sepan ponerlos. Ajá. ¿Por qué? Porque si yo no, como les decía, yo no los he hecho propios, siempre voy a esperar que alguien más imponga esos límites. ¿Por qué? Porque yo no me creo capaz. Yo les decía, cuando caemos en conductas de sobreprotección, ¿cuál es el mensaje que mandamos a nuestros hijos? Bueno, pues que no pueden, ¿no? Y entonces crecen o hacemos adultos que piensan que no son capaces. Y más que no son capaces, les cuesta mucho reconocer la importancia de los límites, ¿no? Pareciera que para ellos no lo hay. El punto número 2 es que estos adultos van a percibir un mundo con límites difusos y débiles. Recordemos que el primer núcleo donde aprendemos a relacionarnos va a ser la familia. Ajá. Entonces, si crecí en una familia en donde los límites eran difusos y débiles, pues yo salgo al mundo exterior pensando que así va a ser y que allá afuera mi deseo va a ser satisfecho a como dé lugar, ¿no? A pesar de que yo lastime a otros o a pesar de que eso tenga una implicación de un riesgo para mi vida, voy a salir al mundo pensando que así es, ¿no? Que estos límites son débiles. Y el problema un poco con esa parte es que allá afuera la sociedad no es tan, vamos a decirlo así, tan buena, ¿no? Allá afuera la sociedad, la verdad es que las reglas se cumplen o se cumplen, ¿no? ¿En qué sentido? Que bueno, allá no es nada más que nos van a permitir porque sí, ¿no? Evidentemente, eh, por eso las personas con adicciones pues ponen en riesgo su vida, ¿no? Y al salir lo que pasa es que el límite es fuerte, el límite golpea, ajá, en ese sentido. Y bueno, finalmente, la persona con adicciones se genera una cuestión de que empiezo a culpar a los demás por la frustración que me está generando ese límite. Ajá. Hemos escuchado, por ejemplo, el clásico, pues me echaron de la escuela, pero yo no tuve la culpa. Es mi maestra que no me entiende, ¿no? O me arrestaron, pero porque el policía hizo tal cosa. Es decir, nunca asumo mi responsabilidad. Ajá. Y esto puede ser muy peligroso porque yo les decía, tarde o temprano allá afuera la sociedad nos impone esos límites, la vida misma, ¿no? Y entonces, desafortunadamente, nos damos cuenta de que hay un límite hasta que pasa una cuestión de accidentes, hasta que hay una cuestión de peleas callejeras o hasta que yo llego al hospital, ¿no? Desafortunadamente a veces tenemos que llegar a esos extremos, ¿no? Y pareciera que las personas con adicción, pues finalmente dan todo en el sentido de que, pues como yo nunca aprendí que soy finito y que mi vida puede correr riesgo, pues allá afuera sigo actuando igual, sin medir las consecuencias, ¿no? Y bueno, esta yo creo que es como la parte más importante y que me gustaría recalcar, es
no, los límites quizás los aprendimos como una cuestión negativa, ¿no? Cada uno de ustedes reflexione qué siento cuando escucho la palabra límites. Habrá quienes digan, no, pues yo la escucho y me genera así como cierto malestar o cierto rechazo porque siento que es algo negativo. Habrá quienes digan, no, todo lo contrario, gracias a los límites, pues hoy en día soy un adulto funcional, ¿no? Me han beneficiado en la vida y no lo veo como algo negativo. Entonces, la concepción que cada uno tenga de ustedes respecto a los límites tiene que ver en cómo se los enseñaron en casa, ¿no? Cuando yo aprendo de los límites de una manera sana y amorosa en casa, voy a interiorizar que lejos de ser malos me traen un beneficio. Ajá. Y esto sería lo que vamos a apostar a que apoyemos de esa manera a nuestro familiar que está en adicciones. Algo que nos causa mucha angustia, o que yo he visto que causa mucha angustia, en las sesiones familiares, les decía yo, es esta parte de no puedo poner el límite, pero además a veces se genera la sensación de que es demasiado tarde, ¿no? Pero es que ella es un adulto y cómo le voy a hacer y qué le digo. Afortunadamente los límites se aprenden durante toda la vida, ¿no? No hay una edad que tú digas, pues ya, y aquí ya no aprendí. Entonces, evidentemente los límites cambian en cómo se le establecen a un niño, a cómo se le establecen a un adolescente y cómo se le establecen a un adulto. Sí hay diferencias, sin embargo, la característica del límite es que se puede aprender. Y en ese sentido, pues bueno, yo les abriría el día de hoy a ustedes, papás, ¿no? O hermanos o parejas, que aprendamos a poner el límite y que lo veamos no como algo que transgrede el otro, sino como algo que les va a traer un beneficio a largo plazo. ¿Cuál va a ser ese beneficio? Pues bueno, que la persona va a alcanzar su autonomía, su independencia y va a aprender a cuidarse a sí mismo, ¿no? O bueno, esa sería pues la propuesta, ¿no? Y bueno, con esto cierro. Los límites se aprenden y se enseñan. Es decir, yo no puedo enseñar algo que no he aprendido. Ajá. Entonces, bueno, hay cada quien en nuestro proceso individual sería bueno analizar, ¿no? ¿Qué es lo que me está llevando a no poner esos límites? Y si yo en mi vida realmente los aprendí, los interioricé, ¿no? Entonces, bueno, yo cierro con esto. No sé si hay algunas preguntas, alguna duda, si haya tiempo. Sí, claro. Si hay alguien que quiera compartir o quiera preguntar, pueden levantar la mano o abrir su micrófono.